Es güera y figura clave de Morena. Viene del mundo fifí y la idolatran los chairos. Entre un proyecto populista de izquierda y los empresarios del país, ha sido elegida para ser el puente. Esta noche, Tatiana Cloutier, secretaria de Economía. Tatiana, secretaria de Economía, gracias por esta plática. Empecemos por el diagnóstico del país que nos deja la pandemia. En los últimos 16 meses, el Producto Interno Bruto se ha desplomado 18.7 puntos. Según el INEGI, hay 10 millones de clasemedieros que descendieron a la pobreza y 9 millones de pobres que cruzaron la línea a la pobreza extrema. Es un desastre económico jamás visto en México, al menos en un siglo. Empiezo por preguntarte por esos pobres desplomados en la extrema pobreza. En el Congreso, muchos legisladores abogaron por un ingreso mínimo vital, un subsidio que les permitiera sobrevivir a los pobres y reactivar a la economía. ¿Por qué no lo quiso este gobierno? Ok, primero que nada, Sabine, efectivamente la pandemia ha dejado circunstancias súper complicadas en términos de mucho tipo, pero evidentemente en la parte económica. El Producto Interno Bruto cayó a un 8.5, ahorita esperamos poder tener este año a raíz del rebote un crecimiento del 5.3 aproximadamente, que nos dejará como quiera con una limitante o con números negros, números rojos, perdón. Y aquí es algo importante ver el tema de por qué no el ingreso único universal que tanto se planteó. Se hizo un estudio desde la campaña con respecto a eso, todavía sin pandemia, ¿sí? Y no había la economía que alcanzara de alguna manera para este planteamiento. Pero me voy al tema del presente. Debemos recordar que el gobierno federal, a través del Congreso, o este gobierno, votó por una modificación al artículo 4 constitucional en donde se vuelven derechos varios de los proyectos, y ahorita entro a esto. Tenemos el apoyo a los adultos mayores, tenemos el apoyo a los niños y niños con discapacidad, y tenemos el apoyo a los jóvenes estudiantes, y esto nos da un universo que al final del día llega y atiende uno de los nichos donde tenemos a la gente más desfavorecida. Tenemos el apoyo a las madres trabajadoras, no en el cuarto constitucional, pero sí, y de alguna manera hizo o hace un colchón, si esa fuese la palabra, un colchón para esta clase dañada, lastimada, golpeada de la que estamos hablando, y es a donde se fue la mayoría del recurso en apoyo. Tatiana, ese universo, ¿de cuántos millones de gente es? Híjole, me estás más o menos, híjole, si no mal recuerdo, son 8 millones de personas. No me quiero meter al tema donde no estoy yo del tanto como responsable, es parte de bienestar y no tengo el dato como tal al dedo. Corresponde a las cifras que yo tengo, 7.8 millones, pero son muy pocos millones, es decir, somos 120 millones de mexicanos, de los cuales... Vamos al plano otro, porque otra vez, ¿no? Tenemos parte de este gobierno, lo que se ha dedicado es atender como los espacios donde está más focalizada la pobreza, y los programas y voy a sumar otro tipo de programas. Tenemos el programa de Sembrando Vida, tenemos el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, otra vez, que van a estos nichos y que van y atienden estos sectores mucho más desfavorecidos, y lo que han hecho, han servido como amortiguador, no lo veo de otra manera, sino como un amortiguador en estos momentos para soportar el consumo local. ¿No? Yo coincido, Tatiana, son cifras importantes, pero dada la pandemia y la cantidad de gente que ha cambiado su condición económica, esos clasemedieros desplomados en la pobreza y esos pobres desplomados a la extrema pobreza, no son suficientes. Yo me pregunto, y te lo pregunto a ti, que tú lo sabrás mejor que yo, ¿de qué come esa gente que no tiene trabajo y no tiene dinero?
y la pandemia no se acaba. ¿De qué está comiendo? Vuelvo y me regreso, Sabina, a la parte en donde estamos entrando en, repito, parte del trabajo y de la estrategia que ha hecho este gobierno desde antes de la pandemia y más solidificado o más fuertemente en la pandemia fue atender estos sectores, y te volvería a nombrar la cantidad enorme de programas que se han tenido. ¿Qué se hizo para atender a los micronegocios, a los negocitos chiquitos el año pasado? Que esto fue en 2020. Primero que nada, tú recordarás que se entregaron más de 1,5 millones de créditos a la palabra, y estos créditos se entregaron por dos vertientes. Uno, a través de negocios que habían ya sido censados con tiempo anterior, y luego negocios que se recogían en el caminar del trabajo que hacen los servidores de la nación o que aplicaron y levantaron la mano con varios cumplimientos. Unos de ellos que estuviesen atendidos o registrados de alguna manera en el IMSS, y otros que venían ya o habían sido censados, que son estos negocios que históricamente conocemos como el changarro, la tiendita, el comerciante. Las microempresas. Todavía más abajo de las, bueno, todavía pudiera más pensar, pequeñas. Por eso soy más cautelosa al momento de nombrarlas, porque creo que todavía había un nivel que pudiéramos decir de pequeños emprendedores, de gente que emprendía familiarmente hablando, y se cubrieron esta parte. Entonces, con esto respondería que han estado estas familias de alguna manera trabajando o están pudiendo salir adelante en el consumo y en la economía diaria y local a través de diferentes mecanismos, ¿no? ¿Estos fueron los subsidios de 25,000 pesos? Así es, unos de ellos, y no tengo el número exacto de lo que se repartió. Ahorita aquí acudo a mi acordeón y te doy el número de los apoyos de bienestar. Que Bienestar, si tú recordarás, estuvo dando unos préstamos a través de tandas que le llamaban, de diferentes magnitudes, y que ahí ahorita podría yo darte la cantidad exacta, que no la tengo en este momento aquí, ahorita te la Tatiana, facilito. pero coincidirás conmigo que esta gente está muy necesitada, y me refiero a los clasemedieros golpeados por la pandemia, que estoy hablando casi de todos, y de los pobres del país, muy necesitados. Platicando con empresarios medianos y pequeños de la clase media, te dicen que 25,000 pesos el subsidio no les alcanzó ni siquiera para cubrir los gastos de una quincena. Si tienes 5 empleados, luz... Porque creo que lo estás mezclando aquí. La clase, vamos a poner así, la gente más desfavorecida, los que están en la parte más abajo de la pirámide, esos yo creo que sí fueron atendidos. Ahí no coincido con el dato que me das, no con los números, sino decir que están en una circunstancia muy complicada, porque ellos creo que sí fueron atendidos. Entro a la parte de la clase media, donde comparto totalmente contigo. En la parte de la clase media creo que efectivamente los 25,000 pesos no son una cantidad que les resuelve la problemática. Sin embargo, en esta pirámide de la que estamos hablando y de los números que dabas muy al inicio de nuestra conversación, es donde creo que el presidente enfocó los esfuerzos. Es decir, vamos a atender a esa parte de más abajo, hacer que esa gente tenga un recurso para estarse moviendo, para estar comiendo y para estar sacando que sus negocios no se terminen de morir. Y sí creo, y esta conversación la he tenido inclusive con el presidente de la República, en donde sí creo que nos falta de alguna manera hacer algo más para poder atender el sector de la clase media. Bueno, la clase media, yo coincido contigo, hay la percepción, que no solo es una percepción, es una certeza de la gente, que la clase media ha sido abandonada, ha dejado a su suerte. En otros países se les eximió de pagar luz, agua, predial, y en otras partes se les dio incluso dinero contante y sonante, que no es ingenuo ni es una generosidad que no tiene un camino. Primero, se reactiva la economía, y luego hay que tomar en cuenta que la clase media
que tiene muchas virtudes, es el motor intelectual del país, es el motor cultural, votó por la 4T, pero además esta clase media tiene las empresas que dan trabajo al 80% del país. Dejar que se cierren las empresas de la clase media es aumentar la pobreza en números considerables. Entonces me dices, has platicado con el presidente y ustedes están de acuerdo que no se les ha atendido. ¿Qué se va a hacer por la clase media? Yo estoy de acuerdo en que no se les ha atendido. ¿Y el presidente no? Regreso un poco atrás. Tatiana, ¿el presidente no? ¿El presidente no está de acuerdo? No estoy diciendo que no, te digo, yo soy la que hice este planteamiento y le dije, me parece que no estamos viendo una parte del problema, ¿no? Entonces me regreso otra vez al año pasado. El año pasado, tú recordarás, parte de los apoyos que se dieron o de estas, no voy a decir, pues apoyos económicos indirectos que se dieron por el tema de la pandemia fue el posponer o retrasar por 3 meses el pago del IMSS, el pago del Infonavit. Fueron algunos de los apoyos que se dieron a este tipo de empresas que estamos hablando de clase media y ya otros tamaños. También se puso a trabajar a través de diferentes recursos que todavía había a través de fideicomisos, se apoyaron a la pequeña y mediana empresa y estos recursos se hicieron a través de estos fideicomisos, varios de ellos enfocados a la mujer, varios de ellos enfocados a temas rurales y varios de ellos enfocados a la pequeña y mediana empresa a través de la banca de desarrollo. Esas fueron como algunas de las tareas que se llevaron a cabo el año pasado. ¿Qué hemos hecho en lo que va de este tiempo? Y me vuelvo a regresar al tema de los 25. En este momento o en este año, con la continuación prolongada ya de la pandemia, entramos a repartir 60,000 apoyos por parte de la Secretaría de Economía. La Secretaría del Bienestar va atendiendo otro nicho de apoyos que se han venido generando y nosotros nos dedicamos también a apoyar a las empresas pequeñas o a las pymes y mipymes a través de 2 mecanismos adicionales. Entramos con todo lo que es la digitalización, el apoyarlas en la digitalización, en apoyarlas en el comercio electrónico, en apoyarlas en buscar mecanismos para que pudieran hacer sinergia a través de diferentes plataformas para que no perdieran la conectividad con quien quisiese comprar los productos de estas empresas y empezamos a apoyarlas en capacitación de otra índole porque lo que hemos visto y reconversión en la capacitación. ¿Por qué? Porque lo que hemos visto es que muchas mujeres, especialmente que han sido la parte más golpeada, se quedaron como fuera del mecanismo, fueron pues las más olvidadas, las más golpeadas, y entonces es cómo las empezamos a reconvertir y buscar diferentes mecanismos para seguir o que sus negocios puedan seguir sobreviviendo. Tatiana, en español sencillo, ¿cuántas empresas han cerrado durante la pandemia? Todos los números cambian todos los días, porque unos cierran, o sea, ¿qué es una empresa y qué es un negocio, no? Hay muchísimos negocios que han cerrado, hay otros que abren de forma constante. ¿Qué tenemos? Y yo creo que esta es la parte que me voy a ir a enfocarme mayormente, que es la parte de cómo se ha venido recuperando el empleo, ¿sí? El IMSS nos ha dado datos al día de hoy de cómo los empleos se han venido recuperando paulatinamente y cómo vamos teniendo ya datos para poder vincular y decir que en unos meses más deberíamos de estar ya llegando al dato previo a la pandemia en cuanto a empleos. No significa eso que muchas empresas ya no lograron sobrevivir y tú lo viste mucho en la Ciudad de México. ¿Muchas cuántas, Tatiana? Pero estamos hablando de 1 de cada 4, 2 de cada 4. ¿De cuántas estamos hablando para hacernos a la idea el mundo que nos espera cuando salgamos de nuestras casas, cuando empecemos todos a salir mucho más gracias a la vacuna? ¿Qué mundo nos vamos a encontrar? Un mundo mucho más empobrecido, ¿no es cierto? Sí, totalmente, un mundo mucho más empobrecido, un mundo con unas circunstancias mucho más complicadas, pero no me gusta ponerlo en como qué mundo nos vamos a encontrar, Sabina.
No porque no, o sea, tú y yo entendemos mucho el tema de decir creamos en el lenguaje y el poder de la palabra. Si nosotros le estamos apostando a esta situación ahorita, en donde estamos diciendo vamos a salir y nos vamos a encontrar un desastre y todo eso, no me gusta ponerlo en ese sentido porque no me gusta caminar a la construcción, no a negar una realidad de que tenemos retos enormes frente a nosotros y que tenemos o vamos a tardar varios años en recuperar el nivel que teníamos frente a nosotros antes de la pandemia. Tatiana, nos tenemos que ir a un corte. Te voy a pedir que nos hables de esa recuperación con mucho más detalle. Pero antes de irnos a un corte, te adelanto que hay que hablar también de los ricos. Oye, a los muy ricos de este país les ha ido muy bien, están saliendo reputrirricos. Que nos expliques cómo sucedió eso. Vamos a un corte y regresamos con Tatiana Cloutier, secretaria de Economía. Tatiana, ahora hablemos de los ricos. En contraste con las clases medias y los pobres, los ricos de México hoy son mucho más ricos. ¿Cómo es posible que a todos nos fue mal y a ellos les fue tan bien? ¿Por qué? Yo te diría, no podemos meter esto en un paquete porque ellos no sé a qué se dedica exclusivamente cada uno en términos de la diversificación de sus productos. Tatiana Cloutier, tomaste el timón de la Secretaría de Economía el 4 de enero, hace 3 meses, y muchos leímos esto como un cambio de ruta en la economía del país desde el punto de vista del gobierno. ¿Cuál fue el cambio de ruta? Si lo puedes abreviar en un párrafo. Pues, que fue una apertura, o sea, primero que nada, bueno, una apertura a estar en un diálogo constante, a estar escuchando y sentada en la mesa de ver qué le está doliendo a la empresa, cómo facilitar una cantidad de trámites que estamos llevando a cabo como quien busca abrir una empresa. Voy a ponértelo así como 3 cosas a las que nos hemos enfocado. Diálogo, diálogo, diálogo para encontrar soluciones. Otra de ellas tiene que ver, aunque no me toca directamente, este cambio importantísimo que se da en COFEPRIS para facilitar de alguna manera y acelerar el Producto Interno Bruto con facilitación de trámites. La otra es hacia el interior de la Secretaría de Economía, facilitación de trámites y certificaciones para exportadores y importadores. Y otra de las cosas que también estamos haciendo es un enfoque muy de la mano con las pymes y abrir plataformas para exportación y encontrar con ellos soluciones para poder tener productos con más contenido nacional a la hora de exportación. Cuando dices diálogo, 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 te sientas físicamente con empresarios y empresarios de distintos niveles. Platícanos un poco de cómo suceden esas reuniones. Bueno, ahorita por el tema de la virtualidad y por el tema de la pandemia, hacemos mucho el ejercicio que estamos haciendo tú y yo en este momento. Te debo decir que del día que entré al día de hoy, he llevado pues que son 3 meses, 163 reuniones con empresas de todos los tamaños, de todos los colores, de todos los sabores, de todos los giros, empresas nacionales, empresas, 20 embajadas. Con las embajadas hemos tenido reuniones también y que tiene que ver con todo esto de ir buscando mecanismos para exportación. Y hemos tenido reuniones físicas cuando así lo permite el número de participantes y hemos tenido reuniones en su más virtuales. ¿Sería correcto decir que tú eres el puente entre el empresariado y el gobierno? La Secretaría de Economía juega un papel muy importante. No pudiera decirte yo como tal que soy el puente, pero es una de las áreas fundamentales. ¿Por qué? Porque ahí no solamente se logran, por ejemplo, obtener permisos para exportación, sino también vinculamos con otras secretarías para que estos problemas se resuelvan en todo el tema de lo que estamos viendo hoy en día para facilitación de comercio y de abrir negocios, pues es en la Secretaría de Economía donde mayormente recae esto y encontramos cómo facilitar las áreas para esto. Estamos buscando cadenas de proveeduría, estamos buscando la relocalización de empresas y todo esto se lleva como ente central la Secretaría de Economía, no como el lugar único, porque pues hay muchos permisos y trámites adicionales que se tienen que conseguir. Tatiana, has mencionado la relación con el extranjero y te hemos visto en juntas que fueron transmitidas por YouTube
con el presidente de México y el presidente de Norteamérica. Supongo que has tenido también tus reuniones bilaterales con el secretario de Economía norteamericano. ¿Qué tan importante es Estados Unidos en nuestra recuperación económica? Como otras veces, ¿será la máquina que jale los vagones de nuestra economía, Estados Unidos? Ok, de alguna manera sí, de alguna manera juega un papel preponderante, ¿no? En esta reunión efectivamente que tuvieron, primero antes de habernos sentado con el presidente Andrés Manuel López Obrador y el presidente Biden, habíamos tenido una reunión previa con el secretario Blinken y estuvimos dialogando sobre todas estas circunstancias que querían poner en la mesa para dialogar. Si tú recuerdas, México tiene un tratado de libre comercio fundamental con Canadá y Estados Unidos, y siempre le hemos apostado a que nos convirtamos en un bloque. ¿A qué me refiero con esto? Creo que el mundo se está de alguna manera recomponiendo geográficamente y sus acomodos geopolíticos, y México jugará un papel muy importante como un bloque comercial de lo que es América, le voy a poner, ¿no? Para no ponerle de alguna otra manera. Y aquí nosotros sí le apostamos a mucho del trabajo que hacemos de exportación, pero también de nuestra ubicación. Nuestra ubicación nos ha permitido que este millón de empresas que se habían cerrado, se pudieran crear 619,000 nuevas en este periodo para poder, obviamente venimos con una carga, pero si no hubiese sido por este tema del propio TEMEC, difícilmente hubiésemos podido caminar a pasos más acelerados. ¿Qué otras empresas se han, sí, ¿qué otras empresas se han venido? No, te pregunto, Tatiana, hay un nuevo jugador hegemónico en el mundo, China. China. O sea, no sé si estás de acuerdo, pero China es la gran sorpresa por muchas razones, y muchos analistas prevén que es la nueva gran potencia. Primero, tu opinión sobre esto. ¿De veras China será la gran potencia? ¿Y qué tanto tenemos que ver con China y tendremos que ver? China, bueno, vamos a ponerlo y voy a ponerlo en relación todavía con Estados Unidos, y creo que se abren, primero que nada, la posición que tenemos importantísima de estar como vecino de Estados Unidos, de estar dentro de este TEMEC, y de que nuestras exportaciones, por lo menos toda la parte agrícola del país, creció en un 6.6 en exportaciones a Estados Unidos a pesar de la pandemia. Creo que habla muy bien de nuestro país, habla muy bien de nuestra planta productiva desde el punto de vista de la agricultura, y con esta me vinculo a China. ¿A qué me refiero con esto? Pues China tiene una población enorme que efectivamente demanda nuestros productos en términos alimenticios, y también entramos en la parte de que, pues sí, ha sido muy solidario con nosotros, ha sido muy solidario en términos de la vacuna. La vacuna ha sido fundamental con el juego que China ha jugado en el rol con nosotros, al igual que ha sido Rusia de alguna manera con Argentina. Y creo que esto, ¿a qué me refiero con esto? Tenemos una relación muy importante con ellos, tenemos una relación que juega más todavía un rol cuidadoso e importante, porque tenemos la relación con Estados Unidos, pero también hay una circunstancia entre China y Estados Unidos que a nosotros no estamos en ese paquete, por llamarlo así, y nosotros sí tenemos una relación con China de otra naturaleza. Entonces, creo que tenemos un privilegio de alguna manera con ambos países, y esto o sea, nos podemos ayuda. ser el puente, no para el gobierno de Estados Unidos, pero para los empresarios norteamericanos podemos ser un puente hacia el oriente nosotros. Lo somos de alguna manera indirectamente. Ya lo somos. ¿No? Ajá, de alguna manera lo somos, y creo que esto puede ir creciendo. Tatiana, ahora hablemos de los ricos. En contraste con las clases medias y los pobres, los ricos de México hoy son mucho más ricos. Carlos Slim tiene 62,800 millones de dólares, mucho más que los 52,100 millones de dólares que tenía en 2020. Estas son cifras de Forbes. Larrea Mota Velasco, director ejecutivo del Grupo México, la empresa minera más grande de nuestro país, tiene 25,900 millones de dólares, cuando un año atrás registró 11
$1,000 millones. Y así nos podemos seguir con el tercer hombre más rico del país, Salinas Pliego, sale mucho más rico. No digo que el gobierno sea responsable de esto, pero explícamelo desde la Secretaría de Economía, ¿cómo es posible que a todos nos fue mal y a ellos les fue tan bien? ¿Por qué? Okay, yo te diría, no podemos meter esto en un paquete porque ellos no sé a qué se dedica exclusivamente cada uno en términos de la diversificación de sus productos. ¿Qué sí pasó? Y te puedo contar un poco en esto y me voy para allá. Primero que nada es los negocios que crecieron, ¿no? O los negocios que han estado creciendo en el país, son muchos de los negocios que tienen que ver con temas de salud, que están vinculados al tema de salud, que estaban de alguna manera también fuertes en áreas de lo que vino siendo las necesidades de estas cadenas productivas que estaban vinculadas a la parte de la exportación, también en algunos que tenían su dinero en el mundo de las finanzas y que jugaron con los números financieros de cuánto pues mientras a unos les faltaba, otros todavía podían manejar estas cifras y con los intereses y todo lo demás, ¿no? Entonces yo creo que estas son parte de los negocios que fueron dándole un ingreso mayor a estas fortunas y que de alguna manera pues los pusieron en una situación más favorecida. Te digo, hay que ver en qué temas están metidos estos empresarios que has mencionado, cuál es la diversificación de sus carteras, porque nomás por mencionarte algo, con el comercio con China, por ejemplo, el año pasado, ahorita que estábamos hablando de ellos, aumentó en México en relación con ellos pues en un 10%, ¿no? Nuestra relación comercial a pesar de la pandemia. Entonces tenemos una cantidad de productos que podemos y hemos estado abasteciendo al mundo y en eso creo que tenemos que congratularnos porque a pesar de las dificultades que hemos tenido como nación, nuestra planta productiva no paró del todo y pudimos tener con las dificultades, porque hay sectores donde sí tú ves que faltan algunas cosas, pero hemos podido salir adelante donde no falta producto alimenticio, donde no ha faltado pues lo básico para poder que sigamos en este proceso. Oye, Tatiana, pero hay que subirle los impuestos a estos señores, ¿no? Y digo señores porque son puros señores. No tiene nada que ver el feminismo en esto, pero creo que sería justo subir los impuestos. En Nueva Zelanda van a ponerles un impuesto del 37% al 1% más rico. En Estados Unidos, que no es un país comunista, estarás de acuerdo conmigo, que es el país más capitalista del mundo, van a subirles el 2% de impuestos. ¿Y sabes qué? Los ricos de Estados Unidos, los ricos más carismáticos, Bill Gates, por ejemplo, Bezos, están de acuerdo, piensan que es justo. ¿No es justo? Yo te diría, a mí no me gusta cuando hablamos de los ricos o no los ricos, me gusta a mí simplemente hablarlo en un término más distinto y decir, ¿qué creo que tenemos que hacer? Vamos a verlo así en términos generales y esta es Tatiana en otro aspecto. ¿A qué me refiero con esto? Necesitamos lograr que más gente entre a la base gravable, ¿sí? Porque otra vez, ¿a quiénes son a los que les cobran normalmente? Pues nos cobran a los mismos, ¿no? Es decir, a la clase media es la que normalmente es la que es más, ¿cómo le pondré la palabra? Los que no tienen los abogados ni los contadores que hacen que no paguen impuestos, como los ricos, ¿no? Y no podemos negar que en esta administración gran parte del esfuerzo que se ha hecho, y aquí debemos de reconocer el esfuerzo de parte del SAT, ha sido hacer que todo el mundo entienda que aquí se paga. Sí, y han estado pagando y han estado cobrándoles y no ha habido una distinción ni privilegio para el privilegiado. O sea, no importa quién seas, pasas a la báscula del cobro de los impuestos y creo que esto se ha hecho una tarea muy importante. ¿Qué sí creo? Que esta parte que denominamos informalidad, que para mí no es informalidad porque ya es una realidad, tenemos que facilitarle la manera en la cual pueda acceder a pagar impuestos y pueda ser parte de esta base gravable. Y aquí creo yo, lo hemos trabajado hacia el interior de la Secretaría y es una de las mesas que estamos ahorita en el análisis, cómo hacerle para que los gobiernos estatales y los gobiernos municipales hagan de alguna manera una sinergia para incluirlos y que puedan empezar a pagar de alguna manera en los impuestos estatales y que nosotros, cuando digo nosotros, el gobierno federal facilite la inclusión, esto lo he platicado con Zoe Robledo, facilite la inclusión
para los servicios dentro del propio IMSS y que puedas pagar de una manera más fácil, ágil y todo, y tú mismo desees entrar en esta parte de la formalidad. Tatiana, sin embargo, yo insisto en esto de grabar a nuestros ricos. Creo que es justo y creo que es necesario. Es más, te digo qué cosa me atormenta. Me atormenta una visión de un país con muchos pobres, con muy pocos ricos, pero riquísimos, y una clase media casi extinguida. Yo creo que si no grabamos a nuestros ricos, vamos hacia allí inevitablemente. Y yo preguntaría, ¿por qué no preguntarle a los ricos si lo objetan? Porque igual no lo objetan como está siendo la sorpresa en otras partes del mundo. Sabina, sí. No me gusta y te digo, yo no voy a entrar en una decisión que van a tener que tomar al final de cuentas los legisladores, pero te digo ¿cómo mides la riqueza? ¿Dónde le vas a poner? O sea, ¿dónde la mides y cómo le vas a poner y a quién sí le vas a cobrar o no? Yo creo que parte de lo que tendríamos que estar haciendo es una revisión de decir, a ver, o sea, ¿dónde es donde no se ha venido pagando? ¿Qué es lo que ha estado en dónde? Y esa es la parte de entrarle o no a la discusión. Pero me estás metiendo en un tema donde no me corresponde a mí como secretaria de Economía y me quieres llevar al plano de lo que vendría siendo cuando yo estaba de legisladora y no le quiero entrar. ¿Sí? Tienes razón, Tatiana, no te corresponde, eres muy cuidadosa y qué bueno, pero bueno, te expreso mi vivo entusiasmo por subir impuestos a los más ricos de este país. Creo que es justo y creo que es muy necesario si no queremos ser un país típico de Sudamérica con una clase pobre enorme, una clase rica muy rica y unos cuantos en la clase media luchando por sobrevivir. Antes de irnos a un corte, déjame nomás quiero preguntar aquí, Sabina. Sí. Creo que en esta parte, yo creo que lo que tenemos que hacer, y fue parte de lo que la pandemia nos quitó, por llamarlo así, nos quitó en el mundo entero, ¿no? Esta parte de decir, jaló a la clase media hacia abajo, y lo que tenemos que hacer es engordar a la clase media, es decir, hacer un grosor de clase media mayor, y tenemos que crear condiciones para eso. Eso es lo que tenemos que hacer. Y por otro lado, ¿qué sí ha dicho el presidente y en qué sí estamos trabajando? Dijo, no voy a modificar la parte grabable los primeros 3 años, pero ¿qué sí vamos a hacer? Facilitar la parte grabable para las pymes y para la pequeña y mediana empresa, para facilitarles esta parte de burocracia y todo lo demás. Hablemos del rebote económico, pero luego de un corte. Gracias, Tatiana. Dicen, pero si ella no es economista, ¿qué está haciendo en la Secretaría de Economía? O sea, ¿cuáles son tus virtudes para estar en la Secretaría de Economía? Primero que nada, he trabajado en la administración pública, tengo una maestría en administración pública, he trabajado en el servicio público por más de 12 años y creo que en la Secretaría de Economía, sabes, te voy a decir, hay más abogados que otra cosa, ¿sí? Tatiana, vamos a nuestro último segmento y hablaremos, te pido que nos describas el rebote. Hay gente que se imagina el rebote de la economía como una B, hay gente que se lo imagina como una W, subimos, volvemos a bajar, volvemos a subir. ¿Cómo lo imaginas tú y en qué tiempos? Ok, primero que nada te decía cuando empezamos, cuando me dabas las cifras estas de todo lo que ha pasado durante la pandemia y que hablábamos de la pérdida de las cierres de los negocios, de los cierres del trabajo, etcétera. Parte de lo que tenemos es, como yo te decía, el Producto Interno Bruto cayó un 8.5%, ¿sí? Ha sido, y esto no quiere decir que no sea drástico, es dramático y esto no significa que sea de los peores del mundo. Nomás lo pongo en la mesa porque creo que es importante tenerlo aquí. Me parece increíblemente, Tatiana, me parece increíblemente optimista lo que estás diciendo, solo 8 puntos del PIB de caída, me parece. El 2020, esos son los datos, ¿eh? Bueno. Esos son los datos, ¿sí? Y se espera que con el rebote crezcamos un 5.3 más o menos, ¿sí? Quedaríamos como quiera ante una situación de desventaja todavía de un 3.2, eso para ir resolviendo y respondiendo cuánto nos tomaría la recuperación, ¿no? Hay datos alentadores en varias vertientes, uno de ellos es el rol de China, otro de ellos nuestra vecindad con Estados Unidos y los paquetes o lo que está pasando en Estados Unidos con esta parte del crecimiento que se espera
por allá y que nos toca aparte doble rebote, nos toca el rebote a nosotros de la economía en crecimiento y el rebote del rebote de Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos va a haber ahorita se va a vaciar trillones de dólares sobre la población para reactivar la economía. Nuestro presidente tiene un mantra: no endeudarse, no endeudarse, no endeudarse. Lo ha explicado muchas veces, que él no quiere ceder las decisiones de nuestra economía a los banqueros internacionales, pero somos únicos como país en no endeudarnos. ¿Cuáles son las desventajas? Ya las sabemos, no tenemos dinero para derramar sobre la economía. ¿Cuáles son las ventajas de no endeudarnos? Primero que nada, muchos de los países que dieron dinero y cayeron, se cayeron más que México, España, Argentina, Perú, porque no les ha sido posible mantener de alguna manera este ritmo para poder estar dando o estar apoyando desde otras vertientes. Creo que, otra vez repito, el hecho, no me gusta decir que México tuvo una caída menos drástica que otros países, para ser más correcta, porque luego uno diría, pues, ¿cuánto más quieres que caigamos? No, que tuvo una caída menos drástica que otros países y no deja de ser un reto enorme, pudo o ha podido llevar a que esta parte de entrar en una dinámica económica que ha podido salir adelante con todas las dificultades que esto tiene, pero donde hemos podido caminar y mover la economía a un periodo de, voy a decir, de recuperación previo no previo a la pandemia, sino de recuperación, rebote con la pandemia, porque si no van a decir, ya dices que estamos, no, creo que hay muchas oportunidades y el hecho de que no hemos roto nuestras cadenas de suministro, el hecho de que hemos podido trabajar en algunas tareas para seguir produciendo, ha apoyado a que ahí se ha ido sosteniendo y recuperando poco a poco la empleabilidad, y eso, tenemos nichos con problemas enormes, como repito, el sector restaurantero. Tenemos negocios de estos que decían que de muchos de los negocios estos del millón que decíamos que cerró, que ahorita traíamos un déficit de 400,000, pues de estos 400,000 a lo mejor 3 de cada uno no va a volver a abrir o va a abrir de una manera distinta, ¿no? Entonces ahí es donde entramos en decir qué vamos a hacer para que esta población se reincorpore, porque creo que es más correcta. Te lo pregunto así, se nos está acabando el tiempo, pero te quiero preguntar muy puntualmente algunas cosas. Restaurantes, ¿qué se va a hacer por los restaurantes? Te digo que están golpeadísimos. Los restaurantes están golpeadísimos y ha habido dinámicas. Muchos cerraron. Muchísimos cerraron, y depende de qué lugar de la República hables, ¿no? ¿Qué se hizo? Por ejemplo, se quedaron los changarritititos, ¿no? Sí. Algunos restaurantes lograron, y hicimos trabajo de la mano con las plataformas electrónicas y las entregas, los entregas estas en moto o en auto o en bicicleta, que tenemos estas plataformas dinámicas donde hicieron algunos acuerdos para cobros y apoyos, porque esas propias plataformas sin el otro no viven. Entonces se hicieron acuerdos para salir adelante en estos procesos. Algunos restaurantes se reinventaron y empezaron a hacer otro tipo de productos para vender comida de otra manera. Y creo que lo que más hemos ganado todos en esto es que hemos aprendido una nueva manera de atender en los restaurantes y los hoteles. Los restaurantes y los hoteles han tenido unos protocolos muy importantes, donde existe un cuidado muy bueno, donde ya entendimos que no sé cuánto nos va a tomar para regresar, o si es que vamos a regresar a aquellos restaurantes que teníamos llenos, ¿no? Yo creo que la dinámica cambió, el espacio abierto volvió a tomar otra dimensión, y esta es la manera en cómo se están ahorita regenerando y apoyando estos negocios. No creo que van a abrir todos los que cerraron, ¿eh? Sí. Tatiana, las sociedades, hay dos tendencias que se radicalizaron durante la pandemia. Uno es la tendencia hacia la naturaleza, lo que acabas de decir, nos acostumbramos a comer al aire libre, a buscar espacios libres. Hay toda una tecnología y mercados que se están abriendo de lo que se llama en inglés eco-friendly, ¿no? Amistoso con la naturaleza.
De hecho, a nivel ideológico, la gran esperanza es irnos hacia la naturaleza, reconectarnos bien, ya no mal, con la naturaleza. Y la otra gran tendencia, que no es excluyente, sino convive, es la digitalización. Aprendimos que muchas cosas, como esta entrevista, la podemos hacer a través de pantallas, de una manera mucho más sencilla, mucho más económica que cuando hemos hecho entrevistas en foros con un chorro de gente caminando, cabinas, bueno, una cantidad. Resulta que hemos simplificado mucho nuestra vida con lo digital. ¿Qué está haciendo México al respecto? Ok, primero, creo que sí. Primero que estamos haciendo desde la Secretaría, lo que hemos hecho es trabajar muchísimo en capacitación para la digitalización y la promoción del comercio electrónico. Hemos hecho plataformas, hicimos una de mercado solidario para negocios chiquitos para que intercambien y puedas conocer dónde está el producto. Hicimos plataformas para Exporta MX, hicimos la plataforma Comercia MX para encontrar aparamientos, o sea, macheos para que decir, quiere este producto, lo ando buscando yo y a poder conectar unos con otros. O sea, utilizamos la tecnología para decir, aquí está la información, Data México, una plataforma con toda la información para que veas qué hay en un espacio, en un lugar, en un estado o en una ciudad, por si te conviene ahí abrir un negocio o no. Pero creo que tocas dos temas que no quisiera dejar de lado ahorita que hablas la parte de la naturaleza. ¿Qué aprendimos o qué estamos aprendiendo con la naturaleza? Primero que nada, por más que sea maravillosa la tecnología en que podamos estar en esta conversación tú y yo, no suple el estar presente. Y no suplir el estar presente nos llevó a otro tema, nos llevó a la necesidad de encontrar mecanismos para sostener la salud mental. Y en esta parte del manejo de la salud mental, la naturaleza juega un papel preponderante. ¿Y qué tipo de negocios son los que se abrieron? Y allá es como mezclo una cosa con otra. Se abrieron muchos negocios donde la gente empezó a ponerse a decir, tengo que cuidarme, tengo que comer más saludable, tengo que salir a caminar, estar en contacto con los árboles, vaya. O sea, cuando digo los árboles es con oxígeno, me tiene que dar el sol. Sí, claro. Y se crearon nuevos negocios. Por eso te decía, se crearon negocios de si la gente iba a subir a la Sierra Gorda en Querétaro, pues vas a encontrar en todo el camino negocios muy monos, muy bien puestos, más con consumo local, donde se crearon economías alrededor de esto. Y por otro lado también se creó otro tipo de turismo, el turismo rústico, le voy a decir, que no es la palabra correcta, pero un turismo más cercano a la naturaleza, al campismo, al estar vinculado, al estar con... Entonces, estos son como los negocios y los giros que se están dando y que en esto mucho cambia, no solamente para nosotros como mexicanos y mexicanas, sino también para el turismo internacional. Y en esto entra otra vez la digitalización, porque otra vez aumentan el uso de plataformas para comercializar, para rentar espacios, para llegar a otros lugares. Y nosotros, ¿qué hemos hecho? Promoción a través de la parte digital y vincular a la gente para que se pueda encontrar. Y cuando digo la gente, son negocios individuales, o sea, en negocios formales, gente que en lo individual anda buscando, produciendo. Por ejemplo, en el sureste de México, a través de la Secretaría de Bienestar, hay una cantidad de productos orgánicos que se han generado riquísimos. Estamos buscándole mercados en el extranjero que paguen más por ellos. ¿Por qué? Porque son mercados que tienen nichos específicos para consumo del orgánico. Entonces, ¿qué hemos hecho mucho? Es conectar y capacitar para que estas cosas puedan suceder. Tatiana, estamos en los últimos minutos. Muy personalmente, yo te quiero preguntar, estamos saliendo de una pandemia, afortunadamente hay vacunas, nos resta, digamos, un año a que toda la población esté vacunada. ¿Crees que estamos saliendo con valores distintos? ¿Tú personalmente se te han cambiado los valores? ¿Has revisado tu pauta de consumismo? ¿Has revisado tus tiempos de familia? ¿En qué, te lo pregunto muy personalmente, en qué sientes tú
que como ser humano estás saliendo distinta de la pandemia? Primero que nada, sí han cambiado mis prioridades, vamos a ponerlo de esta manera, ¿sí? Y sí han cambiado, yo te puedo decir, antes disfrutaba mucho ir a convivir a un restaurante, ahora disfruto enormemente el jardín de casa, en donde pongo una mesa y hacemos una velada hermosa con mis hijos, con mi marido. A veces invitamos a desayunar a alguien o invitamos a cenar a alguien, pero el espacio se vuelve ya el jardín. Es el jardín y el jardín, ¿no? Algo que mi marido, mis hijos se salen allá afuera, ponen una silla y se ponen a leer, se ponen a jugar ajedrez. Entonces creo que este tiempo de reconectarme, de salir, de tomar el sol y sentir y con tomar el sol digo es sentar nomás a sentir el calorcito, no estoy hablando a solearte ni mucho menos, estoy hablando simplemente de sentir el calor, de darle un valor a una luna que anteriormente a lo mejor no se lo daba, de retomar la belleza de un atardecer. O sea, yo sí creo que esa parte ha cambiado, el caminar en Reforma y ver ahorita florecer estas bellísimas jacarandas y decir, ay caray, qué belleza. O sea, en eso yo sí creo que hay un cambio. Y por otro lado también, en la parte de encontrar el gozo, en, 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 en quitarte cosas que no necesitas tanto, ¿no? Es decir, que si me falta, y no puedo ver a Sabina Berman y no pensar que me falta el teatro, ¿sí? Pero no me falta el suéter X o el pantalón tal o el zapato tal, ¿no? Puedo vivir con menos, puedo disfrutar con menos, tengo necesidades menores, ¿sí? Y tengo cosas que sigo extrañando. Y dime, Tatiana, me llegaron algunas preguntas para ti en Twitter. De hecho, me llegaron una barbaridad de preguntas para ti en Twitter. Sí. Una muy insistente, te la voy a hacer. Dicen, pero si ella no es economista, ¿qué está haciendo en la Secretaría de Economía? O sea, ¿cuáles son tus virtudes para estar en la Secretaría de Economía? Lo preguntaron mucho, te pido una respuesta muy breve. Okay, tipo te digo nomás, primero que nada, digo, he trabajado en la administración pública, tengo una maestría en administración pública, he trabajado en el servicio público por más de 12 años, conozco el servicio público y creo que en la Secretaría de Economía, sabes, te voy a decir, hay más abogados que otra cosa, ¿sí? Así es, ¿eh? Hay más abogados que otros puestos, ¿no? Y creo que la capacidad de diálogo, la capacidad de resolver, la capacidad de tender puentes y de encontrar soluciones es parte de lo que me da características inigualables en esta posición. Y de los últimos 5 secretarios, solamente uno de ellos fue economista. Te pregunta Manolito, en medio de tanta polarización, ya te enojaste, ¿verdad, Tatiana? ¿Por qué bloqueas a tanta gente? ¿Sabes qué? Sí bloqueo, no me he enojado, pero te voy a decir, hay gente, y yo no sé si debas darles el mismo trato o no, hay gente que pone unos términos y unas groserías horrorosas, ¿sí? En donde yo no tengo por qué ser el basurero de quien tenga molestia emocional. Entonces yo te digo, yo soy una servidora pública y con muchísimo gusto escucho y atiendo en los canales oficiales, que es el de la Secretaría de Economía, pero yo no tengo por qué ser el basurero de las groserías de nadie. O sea, tú ves una mala palabra y lo bloqueas. No, si tú me dices, o sea, si dicen vieja pendeja, pues no hay problema. Pero hay unas que no me empiezan con CLU, ¿no? Y te vas con otro nivel. Hay de niveles a niveles, ¿no? Y yo creo que yo no tengo por qué ser el basurero de nadie. En lugar de medir a la economía con el PIB, ¿se usará el índice de la felicidad, como lo prometió López Obrador? ¿Sabes que más que el de la felicidad como tal, habla del bienestar, ¿no? Y vamos a poner esta parte, Sabina, porque ahorita lo pudiéramos mover en el tema de lo que estamos viviendo con la pandemia, ¿no? Es decir, y no quiero con esto decir que no es importante y fundamental decir, es bien fácil opinar, quien tiene dinero en la bolsa, decir, no me importa. No, a ver, si nosotros tenemos un crecimiento económico, pero desigual, un crecimiento económico con estos picos de los que estabas hablando ahorita, donde muy poquitos arriba, muchos abajo y una clase media casi nula, ay caray, entonces yo creo que nos va mejor en un país donde tenemos una clase media más gorda, o sea, más amplia, un nicho mucho más amplio, y donde lo que dices es, ¿de qué me sirve tener dinero si no tengo salud? Y es decir, si no tengo un bienestar general, ¿sí?
¿De qué me sirve tener salud si no tengo seguridad y seguridad de la física y no puedo salir a la calle? El tema de mujeres que lo conocemos. Y entonces, es decir, buscamos un bienestar y el bienestar yo creo que te lleva, si tengo bienestar, puedo tener felicidad, puedo tener dinero y no tener bienestar y no tener felicidad. Entonces creo que es como una Sí. combinación distinta. ¿Y piensas en un índice, crear un índice para medir eso, el bienestar? O sea, por ejemplo, que cada ciudadano diga, ¿en qué estado? De alguna manera existe este índice, ¿no? Las ciudades en donde existe mayor bienestar y donde existe mediciones mucho más integrales que solamente considerar la parte del crecimiento económico. Te hablan de la calidad de vida, te hablan de la competitividad, te hablan de cuestiones del medio ambiente, de la cuestión de transporte, te hablan con una medición mucho más holística. Secretaria de Economía, muchas gracias por esta plática, que sea pronto la siguiente. Claro que sí, esperemos que sea en físico, aunque siempre se aprecia el uso de la tecnología. Muchas gracias, Tatiana Cloutier. Nos vemos el próximo jueves para otra plática de largo aliento.